Carlos, recta final ya de Fariña, ¿te esperabas el éxito? Pues la verdad que estoy muy sorprendido, ¿no? La verdad que a nivel de crítica no hemos tenido una crítica así en mi vida y a nivel de audiencia estaba muy expectante a ver qué podía pasar, porque pensaba que a lo mejor no era una serie para tanto público como está siendo, pero bueno, encantado de equivocarnos y que está teniendo una acogida increíble, ¿no? A nivel gallego es una auténtica locura y a nivel nacional la verdad que está funcionando muy bien. Quedan, si no me equivoco, 3 capítulos, ¿verdad? Sí. ¿Qué se va a encontrar el espectador en estos 3 capítulos? Yo creo que un poco la bajada a los infiernos, ¿no? de la serie yo creo que la serie va para arriba y cada vez más se va poniendo incluso por momentos más oscura y queda, bueno, lo más interesante, ¿no? Qué pasará con cada uno de los protagonistas y cuál va a ser el detonante de todo esto, ¿no? Que mucho va a tener que ver con Carmen Avendaño y lo que pasó en aquellos años, ¿no? Cómo finaliza la historia, ¿no? Después de la polémica que ha habido sobre el libro, ¿cómo ha podido influir en la serie? Ahora... La verdad que es la primera vez que hago un trabajo donde la actualidad manda tanto. Siempre he hecho historias de ficción que no eran historias reales ni mucho menos y es la primera vez que noto que la actualidad, para bien y para mal, pues como que a veces nos ha comido, ¿no? Incluso hablo desde la propia emisión del capítulo, que esperábamos que fuese un poquito más adelante y la verdad que con todos el secuestro del libro, las detenciones y un montón de polémicas, pues nos ha puesto en el candelero de todas las cadenas, ¿no? Incluso estamos en la prensa de todo el país, ¿no? Y también hablando de la polémica del libro, ha habido también una pequeña polémica sobre también un personaje de la serie Ubiña. ¿Qué opinas sobre por qué se ha podido ofender? No lo sé, me refiero en cada personaje está en su derecho de que las cosas le parezcan. Desde luego no está hecho con mala intención, ¿eh? En serio, no buscábamos provocar la reacción para nada con el Laureano Ubiña y si se le ha parecido mal, pues la verdad que lo siento, pero no está buscado desde ningún instante ni hacerle daño, ¿eh? Y sí que, por ejemplo, una de las cosas que marcábamos en la serie es que sí que creo que él estaba muy enamorado de Esther Lago y nosotros lo intentábamos reflejar desde ahí, ¿eh? Y eso también creo que es bueno contarlo. Fariña, bueno, está basado en hechos reales. ¿Qué dificultades ha habido sobre todo este proceso de creación hasta el día de hoy que ya lleva casi, que estamos en la recta? La verdad que en el proceso de guión yo no he estado, yo he cogido la serie cuando ha estado casi todos los capítulos entregados, ¿no? Pero es muy difícil adaptar una novela que al final pasan a ser datos a llevarlo a personajes, ¿no? Y la verdad que está basado en el libro Fariña y después también inspirado en hechos reales, ¿no? Y es costoso hacer. Me parece que se han pegado un pedazo de curro toda la gente de guión para darle una lógica a todo lo que propone Nacho en su novela, ¿no? Y creo que lo han conseguido y que han hecho, pues eso, un excelente trabajo. ¿Va a haber segunda temporada o todavía estamos...? La verdad que aún no sabemos nada, eso va a depender de Antena y lo que decida Antena está bien, ¿no? Y sobre todo también es de agradecer mucho a Antena el que nos haya dejado hacer esta serie para un público generalista así y sobre todo con estas maneras, que nos haya dejado grabarlo con acento gallego, con muchas expresiones en gallego y que nos hayan dejado llevarlo así, yo creo que es para nosotros un gran paso adelante, ¿no? La ficción española está atravesando por un momento muy dulce. ¿Cómo influye a vosotros a la hora de crear, bueno, tú como director? Yo creo que estamos muy orgullosos de lo que siempre hemos hecho y ahora yo creo que están abriendo muchas puertas, ¿no? El éxito internacional, por ejemplo, de La Casa de Papel o de Velvet o de Las Chicas del Cable o de muchas otras series, pues creo que está siendo muy bueno para el sector en general y yo creo que tenemos que estar orgullosos de la ficción que se hace en España y creo que a veces no somos conscientes de lo que se está vendiendo la serie española en el extranjero y lo que se está viendo, ¿no? Y creo que es para estar orgullosos, en serio, muchas veces en el extranjero no entienden cómo un país como España, que no es un país muy grande, que somos 40 millones nada más, la capacidad de series que se venden fuera, ¿no? Tanto en Italia como en Estados Unidos o en el mundo latino se ven muchas series españolas y creo que es para estar orgullosos. Muchas gracias y mucha suerte. Nada, a vosotros.